Hola, espero que todos estén bien. Mi nombre es Luis López y hace ya desde un tiempo me he dedicado a tratar de recuperar un poco en lo cultural la historia de Peumo. Yo creo desde niño junto a mi familia, tomado un cariño muy fuerte a esta comuna. Primero porque nacidos y criados en esta zona, especialmente en la zona rural, como es mi caso, que yo soy de Codao, toda mi familia ha sido siempre de allí. Y siempre en todo lo que he hecho ha estado presente Peumo, el porqué de esta zona, cuándo llegaron los primeros habitantes aquí, quiénes fueron los primeros habitantes, siempre me ha despertado curiosidad el saber. Y así como he descubierto que la misma forma de pensar la han tenido otros antes de mí, y han ido recuperando algunas cosas que se han ido perdiendo. Y mi interés es poder recuperar estos objetos, algunos objetos que son arqueológicos, otros que son antiguos, para en algún momento poder mostrárselo a todas las nuevas generaciones, en un museo, en una sala, en lo que sea, pero tener la posibilidad de que las nuevas generaciones conozcan parte de esta historia de Peumo. Lo que yo sé es que esto es muy antiguo. Aquí hubo asentamiento humano en esta comuna desde 350 años antes de Cristo. Hay evidencia de que ya había asentamiento humano en esta zona. Recordar que algunos cementerios indígenas que están muy cerquita nuestro, como Escuchipuy, ya muestran antigüedad de 9.200 años atrás, la presencia humana. Sectores de casa, sectores de vivienda. Y en nuestro Peumo también tiene que haber habido, porque estamos muy cerca acá de la laguna de Tahuatahua, donde se llevaba una vida muy fuerte, había mucha presencia humana, cacerías, pesca. Y yo decía, ¿por qué Peumo, estando tan cerca, no va a tener esas mismas posibilidades? Y es así como algunos arqueólogos han ido descubriendo algunas de estas situaciones, algunos asentamientos. Desgraciadamente, debido a la modernidad, a los trabajos agrícolas, no se tiene mucha información de la parte vivienda, de lo que utilizaban los antiguos habitantes de esta zona como para vivir. Lo que se ha ido encontrando y las evidencias arqueológicas que se han encontrado en la zona pertenecen principalmente a sitios funerarios. El caso de Rosario, donde se estudió un poquito más a fondo la existencia de vida humana acá en la comuna, donde aparecieron circunstancialmente alguna evidencia de presencia humana aquí, es lo más informado que tenemos de la comuna de Peumo. En el sector de Rosario hacia el río, donde han ido apareciendo alguna evidencia funeraria, algunos sitios funerarios que fueron muy bien estudiados. Pertenecen algunos a estudiantes de la Universidad de Chile. Hay presencia humana también en el sector de Concha y Toro. En La Rosa también ha aparecido algún tipo de evidencia arqueológica, y por supuesto acá en la zona. Les voy a contar que los primeros objetos arqueológicos encontrados aquí en la comuna de Peumo pertenecen a la época temprana, estamos hablando entre los años 320 al 900 después de Cristo, 320 antes de Cristo al 900 después de Cristo, que es la aparición de cerámica temprana, que pertenece principalmente a los pueblos promaucaes. Hay una presencia también bastante fuerte de la civilización yoyeo. Algunos dicen que también hay presencia de algunos artículos de cerámica de la época Abato, pero de a poquito hemos ido descubriendo o he descubierto, porque cada uno aquí, los historiadores, tienen sus propias teorías. Uno conversa, por ejemplo, con algunos historiadores aquí de Peumo, don Carlos Carvajal, hay otras chicas Rivera, que tienen sus propias teorías, y ellos defienden sus teorías indigenistas de la zona. Uno al ir estudiando también puede ir sacando sus propias conclusiones. Hay algunas evidencias, por ejemplo, de aparición de cuerpos humanos en posición de cúbito dorsal costal, que era muy de la forma que tenían los indígenas de enterrarse en la cultura yoyeo,
que han sido encontradas. Por ejemplo, en Concha y Toro hay una aparición de un cuerpo completo de un bebé que estaba dentro de una cerámica, de una vasija cerámica, con todos los elementos típicos de esa cultura, que era poner vasija, algunas herramientas, y que pertenecen a esa época. Y eso lo he ido descubriendo, lo hemos trabajado para poder recuperar esas evidencias, y es así como aparecen a simple vista en algunos sectores. En el Cerro Gulutrén, por ejemplo, que es característico acá de la zona, nosotros hemos encontrado cerámica de esa época, roja pulida, negra pulida, que pertenecen a esas épocas que son muy antaños. Para nosotros los peuminos, el Cerro Gulutrén tiene una significancia muy especial, el Cerro La Gloria tiene una significancia muy especial. Había una clara evidencia, existe una clara evidencia de que esos cerros en algún momento fueron muy visitados por las culturas que existían aquí en la zona. Estamos hablando de una época prehispánica. Y en esos sectores se encuentran, por ejemplo, piedras horadadas, se han encontrado restos de cerámica. Yo tengo restos de cerámica encontrados en el Cerro Gulutrén que son o pertenecen a esa época, que son pulidos antiguos. Son muy pequeñitos, yo los quiero mostrar para que ustedes los puedan apreciar, los puedan conocer, y que pertenecen a las civilizaciones antiguas de la comuna. Todo lo que yo tengo en artículos, o mejor dicho, objetos arqueológicos, son encontrados dentro de la comuna. Pertenecen a los sectores de Rosario, pertenecen aquí mismo a Peumo. Por ejemplo, en la última subida que yo hice aquí al Gulutrén, encontramos restos de piedras horadadas rotas. Pero yo conozco profesores de acá, profesoras concretamente, que han subido con grupos de alumnos, con grupos de familia, y bajo los boldos de pronto se sientan y aparecen algunas de estas piedras horadadas que son muy características, que aparecen prácticamente desde el Maipo hasta de aquí al sur. En Chillán, por ejemplo, existe un museo que se dedica única y exclusivamente a la recolección de estas piedras horadadas, que acá en la zona son muy comunes. Las que yo he encontrado, por ejemplo, han aparecido en gente que ha arado el terreno para trabajos agrícolas, que han aparecido algunas de ellas y me las han regalado, me las han obsequiado por la idea de que tenemos de que en algún momento pertenezcan al museo de nuestra comuna de Peumo. En mi caso también me gustan las antigüedades, también tengo colección de antigüedades, también hay personas de acá de la comuna de Peumo que me han hecho como regalo algunos artículos que son de acá de esta comuna y que pertenecieron a los primeros habitantes, por decirlo de alguna manera, importantes dentro de la comuna. Acá tenemos evidencia de que es muy antigua la presencia también de los primeros españoles. Hay lugares, sitios que todavía están en estudio. Hablamos, por ejemplo, del Camino del Olivar, de las quebradas del Camino del Olivar, que causaron mucha impresión en un afamado arqueólogo nacional como es don Rubén Esteberg. Él ha escrito junto a Falabella, por ejemplo, que es otro arqueólogo, sobre esta zona, que le ha parecido particularmente importante algunos hallazgos arqueológicos que están en estudio porque todavía no se concreta. Ha habido poco interés de las autoridades a nivel del tiempo, no digo de autoridades nacionales, por la parte cultural, y hay muchas zonas, la zona de Codao, donde están los pozos donde se hacía el lavado, según algunos historiadores, lavaderos de oro. Hay pircas de piedras que no han sido estudiadas, que podrían pertenecer a la cultura incaica. El mismo hecho, por ejemplo, del cerro ahí, del Cerro La Gloria, el Gulutrén. Recuerda que los cerros Tren vienen desde el Maipo hacia el sur. Aquí en Doñihue hay un cerro Tren, aquí en Peumo tenemos un cerro Tren, y que eran utilizados como cerros de ceremoniales. Benjamín Vicuña Maquena dice que el cerro Gulutrén era un cerro ceremonial. Los indígenas subían hasta él para hacer ceremonias. Cuando él visitó esta zona, que iba en camino hacia el Hue, donde estaban las minas de oro, él encontró evidencia de la presencia indígena allá arriba. Dicen que a la llegada de los españoles ya cambia la cultura, obviamente tenía que cambiar porque la cultura que llegaba era cristiana, por lo tanto se cambia ese cerro ceremonial por la figura de la cruz, que en un principio fue de madera. No voy a decir cuándo se puso la de metal, porque la idea también es que uno pueda interesarse en la historia, ¿ya? Y ahí queda
a disposición de ustedes averiguar cuándo fue instalada, yo sé ya, pero cuándo fue instalada la cruz del Gulutren, la de hierro, la que ahora existe, porque el cerro tiene una historia muy bonita que tiene que ver con las antiguas civilizaciones que vivían aquí, que venían de todas partes. Antes no existían estas divisiones territoriales que ahora existen. Se dice que quien era cacique de aquí estaba en Toquigua, que Toquigua significa el lugar donde vive el toqui. Lo más probable que el toqui de la zona viviera en ese sector, pero dominaba toda esta zona también. Hay evidencia en Peumo de la presencia incaica, hay evidencia de varias culturas que llegaron hasta esta zona. ¿Por qué razón? Muchos de los historiadores dicen que la razón es por el río Cachapual, la presencia de agua, los cerros que le permitían también mantener cierto grado de estar encerradito, de protegerse. A la llegada de los españoles, yo creo que el Cerro La Gloria fue uno de los cerros que albergó los últimos indígenas. Bueno, eso lo plantean algunos historiadores también, que algunos de los últimos indígenas que vivieron aquí, se habla de Catrileo, que es muy probable que no querían pertenecer o formar aquí o recibir esta cultura que venía llegando, que era la española, se fueron y se parapetaron en el Cerro La Gloria porque tenía unas características bien especiales. Allí había agua, allí se podía sembrar, de hecho hasta hace muy poco todavía había plataformas de siembra, ahí había árboles frutales, y de allí están las famosas minas, que es muy probable que hayan sacado material para el lavado acá abajo en Codado, donde existen pircas. A lo mismo acá el Cerro Gulutren también tiene pircas de piedra que no se han estudiado, que no se sabe la procedencia, no se sabe cuánto tiempo llevan allí esas pircas de piedra. Ha sido la parte que a mí me ha interesado estudiar y compartir con las nuevas generaciones. No es estudiar o conocer o recuperar para uno guardarlo, porque creo yo que esa es la parte más terrible, es muy mezquino pensar eso. Si a mí me regalan algo es para que, en el caso de los artículos arqueológicos que nosotros, o que yo tengo en este sentido, guardado, resguardado y protegido, esperamos, y que yo les quiero mostrar a ustedes, es para poder mostrarlo en algún momento, que pertenezcan a un museo, que hablen de la historia de Peumo. Muy bien, quiero partir mostrándoles un poco algunos de los no sé si llamarles productos, porque estos son artefactos, la mayoría que eran utilizados a diario por las antiguas civilizaciones. Se utilizó mucho la piedra. En esta zona tenemos el río, que es proveedor de este tipo de piedra, que son las famosas piedras de río. Fueron utilizadas para sacar incluso partes de ella. Esta es una piedra, por ejemplo, la cual fue trabajada para sacar trozos, lo más probable para herramientas o para armas, como estas que eran utilizadas como cuchillo. Ustedes ven que esta piedra tiene la característica de quedar como muy afilada y de ser utilizada o como punta de lanza o como cuchillo para cortar las pieles, como arma de defensa, como para un sinnúmero de razones, los peces. Tenemos otro cuchillo que para nosotros, o en el caso mío, es muy particular, porque es muy característico y que tiene que haber tenido mucho uso, fue usado mucho, que es este cuchillo. Tiene un filo todavía, considerando que esto se utilizó antes de la llegada de los españoles, es decir, esto tiene que tener mínimo, nos ha dicho a nosotros una arqueóloga que nos visitó, tiene que tener mínimo 800 años de existencia, mínimo, habla de mucho más, ¿ya? Recordar que todas estas piezas arqueológicas podrían estar en el mundo desde 320 años antes de Cristo hasta 800 años después de Cristo. Así que son productos muy antiguos. Esta zona fue rica en este tipo de material que nosotros vemos aquí. Aquí podemos encontrar las piedras de moler, las manos de moler, que han sido puestas principalmente, como yo decía en un principio, en sitios funerarios, porque lo que está a ras de piso, lo que utilizaban sobre el piso, las habitaciones, que seguramente también dejaron en algún momento algún tipo de evidencia de la existencia, eso por el trabajo agrícola, por la modernidad, muchas veces se va perdiendo porque está sobre la tierra. La mayoría de estos artículos han sido encontrados entre 60 a 1,50 m bajo tierra y principalmente junto a restos humanos. Esto quiere decir que han sido dejados como ofrenda
en sitios funerarios. Hay piedras como esta, por ejemplo, que son muy comunes, que les decía yo, que han aparecido en el Cerro Bulutrén, en el lugar arqueológico encontrado en Rosario, a muy poca profundidad, a 60 centímetros, que son piedras horadadas, que están desde el Maipo hacia el sur. De pronto, haciendo labores agrícolas, aparecen estas piedras, ¿ya? Y que no se sabe todavía está en estudio el para qué las utilizaban. Nosotros en el Cerro Bulutrén hemos encontrado algunas ya partidas, como esta, como esa. Esta es una piedra típica de un entierro. Lo que vulgarmente uno encuentra en el campo, dice, hay lugares donde hay entierro, que habitualmente aparecen este tipo de piedra que se llama piedra estrella, así se les denomina. Los sitios funerarios que están bajo tierra, siempre se ha encontrado primero una capa de piedras, bolones de río, siempre, los de aquí de la zona, siempre tienen sobre una capa de piedra bolones de piedras de río. Posteriormente viene el cuerpo, que casi siempre ha aparecido de cúbito dorsal, casi siempre, femenino, el más pequeño debe haber sido un niño de muy poquita edad. Y herramientas, como les decía yo, el cuchillo. Esto podría ser un hacha, tiene incluso los trabajos. ¿Qué características tienen los artículos que son netamente utilizados por el hombre? Están trabajados. Todos los artículos que son utilizados por el hombre están marcados, están trabajados, están desgastados, como las piedras de moler, las manos de moler que se llaman, que siempre tienen un desgaste propio del trabajo que se hacía con ellos. Esta es una mano de moler redonda. Esta es una mano de moler que tiene otras características muy importantes y que eran utilizadas en estas piedras de diferentes maneras, para moler grano principalmente, la harina tostada, los productos vivos, eran todos trabajados, era como la moderna Moulinex, este aparatito. Y hay otras que todavía siguen en la penumbra, el por qué las hacían. Muchos dicen que tienen que ver con la vida espiritual que ellos llevaban, con la forma como veían ellos, la cosmovisión, la espiritualidad que ellos tenían, porque estas aparecen habitualmente en los sitios funerarios. En alguna vez yo he escuchado a algún profesor decir que era el inicio del trabajo de estas piedras, pero tienen un sentido totalmente distinto. Para muchos arqueólogos dicen que no, que estas fueron hechas así, especialmente así, sin de querer romperla por el otro lado. Y de esas aparecen muchísimas también en la zona. Estas fueron encontradas acá en la comuna de Peumo. Todas estas tienen diferentes formas, diferentes tamaños y también utilización de diferentes piedras. Por ejemplo, esta que podríamos decir es un granito duro, esta que no tiene nada que ver con granito, esta es una piedra mucho más blanda, que es la que habitualmente aparece en el cerro, como la piedra de moler. Otras herramientas que han aparecido son las ya un poquito más grandes, como esta, que seguramente, nos decía que también está marcada. Nosotros hemos hecho un trabajo fuerte con una arqueóloga, la Rosita, que me enseñó un poco a conocer las características cuando estuviera recogiendo, fijarme que la piedra que tomamos o la piedra que encontramos tenga trabajo humano, porque si no tiene trabajo humano pasa como cualquier otra piedra. Esta, por ejemplo, tiene desgaste en este sector, tiene desgaste aquí en este sector, por lo tanto, tiene un trabajo humano y por lo tanto tiene que haber sido utilizado de alguna forma. ¿Qué pudo haber sido? Un moledor. Lo más probable es que haya sido moledor o algún arma para defensa, que también las hay, como esta, que ustedes, no sé si en los detalles pueden observar que tiene desgaste por todos lados, que seguramente era amarrada, que pudo haber sido usada como martillo o algo para golpear. Esta tiene trabajo por ambos lados, está muy bien hechita, muy bien, y también tiene que haber tenido mucho tiempo de uso por lo pulido que está. Hay otras que no son que llegaron aquí de cultura traída de más al sur, como estas, por ejemplo, que estas son pesas de pesca. Son las que ponían en las redes para tirarlas cerca de los ríos y pescar. Estas no son características de aquí de la zona. Estas son introducidas aquí en la zona. Estas son pesas de pesca que tienen una forma diferente, muy diferente a las de aquí, de nuestra zona, que eran utilizadas las piedras de río principalmente.
Y luego aparece, va avanzando la civilización y encuentran ellos un material, arcilla, que nosotros le llamamos greda, y es así como en algunos de los entierros o en algunos de estos sitios funerarios han aparecido restos cerámicos, como les decía yo en un inicio, que aquí en la zona, estos por ejemplo que pertenecen al Cerro Bulutrén, que son más gruesos, no tienen dibujos, son más toscos, pero tienen un trabajo no de pulido, y eso es lo llamativo, que deben ser muy antiguos y que fueron encontradas en el Cerro Bulutrén, que es un cerro, como les decía yo, que para nosotros, para los estudiosos, para los historiadores, es un cerro histórico porque fue un cerro ceremonial. Hay aparición de algunas cerámicas que están pulidas, que son claramente pulidas. Ese es un trabajo, ese trabajo llegó de cultura de otros lugares que llegaron hasta aquí, de otros sitios. Por eso se dice que estas pertenecerían a la cultura Bato o a la cultura Yoyeo. Eso es parte de lo que lo que he encontrado y lo que tenemos o lo que tengo para poder mostrarle y para poder decir, esto es una base de material para poder algún día tener nuestro museo. Y esto que está aquí, que son dos huesos de lo que nosotros vulgarmente decimos mamut, ¿ya? Y que aparecieron acá en el sector de Rosario, que tiene que haber sido un sitio, o que tiene que haber existido a orillas del río, algún sitio de caza. Más avanzando en el tiempo, aquí hay algunas piedras que son muy llamativas, por ejemplo esta que es muy redondita, tiene que haber tenido algún sentido, y esta que encontramos y que la arqueóloga precisó que tiene una manchita que es muy característica aquí, que ella no pudo dilucidar, tenía que habérsela llevado al laboratorio, pero lo más probable es que esto que está aquí sea sangre. ¿Ya? ¿De qué época? No sabemos, pero puede haber sido sea sangre lo que mancha esa piedra, que fue encontrada en un sitio funeral. Tal vez la misma arma con la que mataron a la persona que estaba enterrada en ese lugar, puede ser, no se sabe. Y ligado a la parte arqueológica, también tenemos que mostrar la llegada de los conquistadores a esta zona, que tiene que haber ocurrido por ahí por el año 1560, 1562, si América llegaron en el año 1492, en el año 1552 llegaron a Chile, 1560, 1570 ya tienen que haber llegado a la zona central de nuestro país los españoles y haber pasado por la zona que yo les decía que era el sector del Olivar, donde ahí hay una característica muy especial que también está en estudio. Allí las quebradas tienen unas protecciones de piedra, tienen unas paredes de piedra protegiéndola, el camino, que era una construcción muy particular de los incas, y eso llamó la atención a Rubén Estever y nos dijo que estudiáramos o que estudiara muy bien esa zona, porque lo más probable es que parte de esa cultura, al paso por aquí por Peumo, se dice que la calle Walker Martínez de nuestra comuna podría haber sido el paso obligado de los incas hacia la laguna del Tahuatahua. Y como decía, la llegada de los españoles, hay evidencia de la existencia de ellos todavía en esta zona. Es decir, se han encontrado muchos objetos que son muy, muy antiguos, como estas cajitas de plata que pertenecieron a la iglesia, estas losas que pertenecieron a familias características de acá de la zona, los primeros habitantes de la zona. Son losas inglesas, losas alemanas, y parte de la historia de Peumo también se escribió con el tren, con la llegada del tren, ya muy posterior, ¿no? Es muy importante la llegada del tren. De hecho, tenemos un edificio aquí que esperamos también tenerlo renovado, que es nuestra estación de ferrocarriles, que ahora ya es patrimonio de nuestro país, un monumento nacional. Y de eso tenemos los famosos relojes que eran los primeros que tienen en este, por ejemplo, que es de plata con incrustación de cobre y que aparece la figura del tren, que eran característicos de los jefes de estación, se le hacían regalo de estos relojes que eran americanos. Y el comercio, que también tiene que haber llegado en algún momento. Y el comercio, yo creo que todos se acuerdan de estas maquinitas que estaban en los locales comerciales de nuestra comuna, en local que hubiera, yo me acuerdo de algunos, no sé, así antiguo, el almacén de don Enrique López, ya no sé si los más antiguos se acordarán todavía, que tenían estas máquinas que eran las dispensadoras de aceite.
¿ya? Que eran dispensadoras de aceite. Antiguamente el aceite tenías que llevar tú el envase para poder llevártelo a tu casa y comprabas por cuarto, por medio litro, por litro, de acuerdo a lo que iban necesitando. Y estas maquinitas estaban presentes para poder dispensar el aceite. Aquí tenemos 2 máquinas y algunas cosas que fueron llegando que son muy llamativas. Tenemos abajo una escalafandra de un buzo, y que es inglesa. Esa escalafandra es inglesa, pertenece a Londres. Y de acuerdo a lo que nosotros conocemos, todo este tipo de artículos, ahí hay un calefactor, hay, no sé, silla, la presencia de la iglesia que fue muy fuerte aquí en esta zona. Hay algunas características que son bien especiales en la llegada de la iglesia, eran muy autorreferentes. Por ejemplo, tenemos el caso que en las capillas uno puede encontrar algunos artefactos que que son muy antiguos, de los primeros patrones. Por ejemplo, hablamos de Cachapual, de Conchaitoro, de Codao, de La Rosa, en que los dueños del fondo tenían un especial lugar donde ellos se sentaban y siempre estaban en el mismo lugar. Y los artefactos que ellos usaban los marcaban. Aquí hay un reclinatorio, por ejemplo, un reclinatorio que en la parte posterior tiene el nombre de quien lo usaba, que lo más probable es que sea de alguno de los dueños del fondo, que son antigüedades. Este, por ejemplo, tiene un lugarcito donde guardaban ahí o los guantes o alguna cosa, los velos que utilizaban las mujeres en la iglesia, que son cosas que hablan un poco de la historia, que se han ido perdiendo, que las nuevas generaciones no conocen. Si uno le pregunta a un niño sobre estos artefactos, qué es lo que significan, para qué servían, lo más probable es que no tengan ni idea para qué servían. Y eso hay que contárselo. Las nuevas generaciones tenemos la obligación de contarle nuestra historia, porque nuestro pueblo debe guardar, debe preservar su historia, y debemos tener conciencia de ella y no debemos perderla. Por eso estos artefactos y todas estas antigüedades deben ser conservadas para que las futuras civilización la pueda conocer y pueda saber para qué servían, de cuánto tiempo estamos hablando y por qué se dejaron de utilizar. ¿Qué las reemplazó? ¿La modernidad? ¿La llegada de nuevos artefactos? Puede ser, pero tenemos que tener claro que nuestra historia no la podemos perder, la tenemos que conservar.